Pues, ahí está. Ok. Volvemos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Está. Listo, señores, estamos en un episodio más de Mucho Hábitat y estoy bien pinche emocionado, lo decía ya hace rato, porque estoy con el buen Luis Palencia, mejor conocido como Thresh, diseñador, también hace contenido, tiene su propio podcast y la verdad tengo el honor de platicar con este máster. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Ben Aldo? ¿Cómo está todo? Muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, me encanta estar acá. Oye, Luis, te platico y ahorita antes de empezar a grabar te lo decía, tú vas a estrenar la plataforma de Mucho Hábitat en YouTube. Yes. Estamos por primera vez grabando la videollamada. Tengo una GoPro que por ahí me prestó el buen Chris Blanco. Y pues aquí ando, ¿no? Inventando. Intentando. O sea Tengo un que foco. cuando este podcast se convierta en más grande que Joe Rogan, este va a ser un episodio legendario. Exactamente. Quiero poder ver mi cara brillosa, entonces, ahí está. Oye, chingón de tenerte, Luis, acá en el podcast. Y pues bueno, hay Gracias por la mucho material, invitación. hay muchas cosas que destazar por ahí. Quiero que nos platiques de todo lo que andas haciendo en un momento más, pero me gustaría empezar con una pregunta puntual y para la gente que por ahí está empezando a escuchar el episodio. ¿Quién es Luis Palencia y qué hace en este momento? Bueno, yo soy Luis Palencia, soy un diseñador gráfico venezolano, ahora viviendo en la ciudad aquí de Brooklyn, New York. Y pues nada, como sí, digamos la mayoría de los inmigrantes, yo salí de Venezuela en el 2012. Ok. Y pues llegué primero a Miami. Yo pasé primero 5 años en Miami trabajando y buscando oportunidades y llegué como la gran mayoría, ¿no? Sin familia, sin amigos, sin un plan concreto. Era mi primera vez en Miami. No estaba muy claro de qué estaba haciendo, pero bueno, ahí empecé y bueno, una cosa tras otra, ahora estoy aquí en New York y pues nada, men, ahí empecé a trabajar. Anteriormente estaba viviendo en Venezuela y trabajé desde el 2007, quizás 2007, como hasta el 2012 que me mudé, Ok. como diseñador gráfico en algunas agencias y estudios. Igual en Miami, estuve trabajando en varias agencias y estudios y bueno, ahora estoy acá en New York, empecé como freelancer y bueno, aquí estoy todavía. Excelente, me parece bien. Y pues bueno, me gustaría empezar a agarrar pedacitos de tu historia. Y ¿Mm? vamos a llegar a las preguntas así de que traen ahí saborcito de cómo es migrar y cómo todo este tema que Claro. pasamos. Pero me Ah, gustaría ahora así como que regresarme un poquito a tu historia y qué onda. A ver, ¿quién era Luis antes de empezar con este mundo del diseño? Y te lo pregunto porque a lo mejor hay mucha raza que ahorita anda como, bueno, pues no tiene muy bien definido que es la carrera a la cual se va a dedicar toda su vida. mm. Entonces, que me gustaría saber cómo era tu vida antes de entrar a este mundo del diseño. Mira, yo siento que soy de esas personas afortunadas que siempre supo que el diseño, el arte era parte esencial de mi vida. Yo empecé primero, de hecho, estudiando música. Descubro primero la música, empecé a tocar guitarra como a los 12, 13, 14 años. Empecé a indagar mucho con la música y al mismo tiempo exploraba el arte. Antes de conocer lo que era el diseño gráfico, para mí primero estaban las artes plásticas y Ok, empecé a como a experimentar mucho, técnicas. Mi mamá, yo tuve la suerte que mi mamá también vio como eso en mí y en el primer curso de lo que sea, primer taller que veía de arte en mi ciudad, ella me inscribía ahí y pues eso iba nutriendo esa inquietud en mí junto con la música. Entonces, digamos como que desde el comienzo siempre supe que el arte o digamos, el diseño, todo lo que era algo cultural era parte de mí. Y luego descubro como en el 2001 quizás, descubro el graffiti y me obsesioné con el con graffiti. graffiti. Me enamoré de toda la cultura del hip hop, del graffiti, del breakdance, del rap. Y digamos, cuando descubrí el graffiti fue amor a primera vista y empecé como, wow, ¿qué es esto? Qué increíble, no puedo entender, ¿qué es esta locura? Y también me pasó que en mi ciudad, yo soy de una ciudad que se llama Maracaibo, en ese momento la movida digamos, de graffiti era bien pequeña, básicamente era casi inexistente. Eran muy pocos los grafiteros que estaban en mi ciudad y lo poco que veía me nutría y también veía mucho por internet. Me obsesioné viendo por internet cualquier cantidad de páginas, yo pasaba horas viendo graffiti. Y hasta que un buen día, bueno, empiezo también como a bocetear, ¿sabes? Como a crear bocetos de graffiti, de ahí sale mi AKA del Thresh, porque yo en ese momento dije que bueno, tengo que tener mi nombre de grafitero. Pues nada, y desde esa época tengo el nombre y empecé a
digamos, a intentar pintar y a utilizar el spray como método de expresión. Y bueno, como te decía, y un buen día descubro un colectivo que de hecho vive en Canadá, que se llama One Two Three Clan. Okay. One Two Three Clan es un colectivo francés, es una pareja, es un pana con su esposa. Ellos son diseñadores y grafiteros y descubro que ellos como en el 2001-2002 eran, no sé si los primeros, pero sí eran de esa primera camada de, digamos, de onda de diseñadores que empezaban a hacer el graffiti en lo digital. Empezaban a Okay. ilustrar en vectores los grafitis. Y me enamoré. Eso yo dije, no, lo mío no es en el muro, esto es lo que yo quiero hacer. Y me encantó y un buen día también hablando con el hermano de un amigo del colegio, de la escuela en ese momento, él estudiaba diseño gráfico y él me dijo, mira, es una técnica que se llama vectores. Te tienes que bajar un programa que se llama Adobe Illustrator y con eso arrancas. Okay. Y sí, recuerdo que en ese momento yo no tenía idea de nada. De pronto me regalaron un CD con el Con el software, Illustrator. con Illustrator lo instalé y empecé a darle. Y me enamoré, men. Desde ese momento no he parado. Qué chingón. Ese fue mi primer encuentro con el diseño y las pocas veces que me lo han preguntado me encanta porque o sea, cuando yo descubrí One Two Three Clan, para mí a mí me encantaría algún día conocerlos y decirles como que yo básicamente soy diseñador gracias a ustedes. Y sí, de ahí empecé a intentar mucho y le tomaba foto a lo que sea. Y le tomaba foto a algo y lo intentaba vectorizar. Y así como fue como aprendí. Qué chingón, y me encanta que platiques eso porque justamente la idea de este podcast, como tú tienes el tuyo, es que algún día alguien te tire un pinche correo y te diga, ¿sabes qué? Por ti, o sea, por la historia que escuché de Luis Palencia o de Ah, Lenito, eso me inspiró y con eso me fui a Rusia, a Timbuktu, a donde sea, ¿no? Y que puedan decir, neta, o sea, gracias a este podcast estoy haciendo eso, o sea, creo que es el objetivo, pues, o sea, de cuando uno empieza a hacer este tipo de contenido, que tener eso de regreso, ¿no? Compartir para tenerlo. O sea, tú lo adoptaste de esta, de One, Two, Three Clan, y dices, bueno, va, órale, o sea, de ujú, aquí ujú. soy, y te gustaría Sí, hacer eso. Y justamente en esta parte de la historia es donde yo digo, bueno, ok, empiezas a hacer ese tema del diseño, por ahí digo, bueno, escuché por ahí tu podcast, episodio 5 si no mal estoy ujú, por ahí, que tu papá es el que te ujú. dice, oye, vete a Miami, ¿no? Es como el que Sí. te empezó a orientar ahí esa onda. No sé si nos puedes platicar un poquito de cómo pasa esa transición o ese, digamos, como ya el hecho de que, bueno, me voy a ir a migrar, voy a ir a checar a otro país, o cómo pasó esa parte. Sí, bueno, digamos como yo tenía ya tiempo con la idea de emigrar, que simplemente quería conocer el mundo, tenía esa inquietud, ¿no? Quería ver. Y por el mismo hecho de todo esto de conocer, así sea por internet, toda la cultura del hip hop, del graffiti, de todo esto, me enamoré obviamente de New York, porque era una ciudad que es la referencia mundial principal de todo esto. Y yo veía Claro. videos y veía películas y todo estaba orientado y todo estaba basado en New York. Y yo como que, wow, yo necesito conocer New York. Tenía ese sueño cliché de, quiero conocer New York. Y siempre fue una meta vivir en New York y ya yo estaba empeñado en que quería mudarme para acá. Yo estaba, no, sí, me voy a New York porque el graffiti, el diseño, todo esto. Y pues nada, tenía ya la inquietud de mudarme, lo que terminó de, digamos, empujar el hecho de ya tomar la decisión y accionar, porque antes honestamente estaba como que muy en mi mente, no terminaba de planificar o de accionar algo. Lo que sin duda terminó de darme el empujón de hacerlo es, bueno, la situación política, social y económica que vive hoy en día Venezuela. Obviamente eso fue lo que terminó de detonar mi hecho de, ¿sabes qué? Yo mejor ya necesito irme de acá. Y eso fue lo que terminó de darme el empujón. Y un buen día yo estaba hablando con mi papá y él me decía como que yo entiendo que tú quieras irte a New York, pero yo siento que New York es una ciudad bien densa y quizás complicada para alguien Claro. que va llegando sin nada. ¿Por qué no te vas mejor a Miami? ¿Sabes? Hay una comunidad grande de venezolanos, básicamente la capital de Latinoamérica. Y yo, bueno, y en ese momento yo no hablaba inglés y mi papá como que, bueno, quizás tienes más chance de conversar en español allá. Y dije como que, ok, sí, tiene sentido. Creo que tienes razón y fue sin duda la mejor idea que me pudieron dar. Y me mudo a New York, perdón, a Miami.
Y pues llegué ahí con el, digamos, el portafolio que tenía en ese momento. Llegué con algo de dinero en mi bolsillo y pues nada, a explorar la ciudad. Recuerdo que me quedé en un hotel horrible. Me estaba quedando en un motel el más económico que conseguí porque no tenía dinero y recuerdo que como a unas 6 cuadras estaba un Starbucks y iba para allá, ¿sabes? A conectarme a internet. Porque bueno, ni siquiera la habitación tenía internet, no tenía televisor, era horrible, y olía mal, era terrible. Y pues Claro. nada, en este Starbucks como que empecé a enviar emails, a tratar de contactar gente, a enviar mi portafolio y literal tocar puertas. O sea, en algún punto alguien me dijo como, mira, tú sabes que existe una zona que se llama Wynwood. Ahí es donde ahí están como los graffiti, estudios de diseño, de fotografía, deberías ir para allá. Y empecé a tocar puertas, literal, ¿sabes? Iba a las agencias y tocaba la puerta hasta que un buen día alguien me dijo como que, sí, casualmente estamos buscando a alguien, muéstrame tu portafolio. Y boom, Órale. así empecé en Miami. Qué chingón, qué chingón. Y por Ujú. ejemplo, me gustaría invitar a la gente que vaya a a tu podcast, Daily Graphics, que cheque por ahí el episodio 5 porque ahí cuentas la historia completa, ¿no? O sea, Yep. todo lo que pasaste, todo lo que, ahora sí como Proceso que de visas. el proceso de visas, todo ese tema y aparte también, bueno, pues das tus consejos, ¿no? También para de Yep, que cómo yep. ir a tocar puertas y los LinkedIn y todos esos tips que das, que Ajá, obviamente digo, aquí igual vamos a recapitularlos un poquito, si nos puedes claro, por ahí ayudar con esa parte, pero seguro. me gustaría poner o sea, la importancia que tiene llegar a un lugar y hacerse de un reto, ¿no? Ujú. Porque creo que pasa mucho eso con la gente que está buscando migrar, quiere mucho, bueno, o sea, digo, voy a hablar en general, pero Claro, muchas claro. veces queremos como que, yo voy a llegar, o sea, ya con un trabajo es muy Ujú. válido, o sea, es muy válido querer Sí. eso, si lo puedes, si tu posición aplica y hay gente que se interesa en tu portafolio, tú estando del país sin salir, está perfecto, Ujú. pero cuando no es así, llegar a otro país cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo ir a tocar esas puertas, cuesta Ujú. trabajo ir a escuchar la voz, a escuchar que te escuchen tu voz, pero ¿qué nos puedes sugerir tú a alguien que ya la trae pensando ahí de que, bueno, me voy a ir, ¿cuál sería lo mejor? Tomando en cuenta como tu experiencia que te tocó vivir por acá, por Miami. Sí, yo creo que el hecho, y de hecho, hace no mucho, hace como un mes o algo así, casualmente vi un tweet de alguien mencionando eso, que él decía como que yo no me voy a ir del país sin tener una oferta, sin tener un plan súper cerrado y concreto, sin una cantidad X de dinero. Y es como que yo lo leí y dije, lo mismo que pensé, lo que tú acabas de decir, como que es válido que lo quieras hacer así, pero hay que estar consciente que estás pidiendo ser como parte del top 1% de la gente que Sí, logra claro, hacer eso. ¿Sabes? Como, claro. ¿qué tanto valor tienes tú para ofrecer como para que un país o sea, una empresa en algún otro país diga, sabes que todo lo que yo tenga que hacer en el tema legal para traerte, yo lo voy a hacer, cuésteme lo que me cueste? O sea, te tienes que Claro, poner qué tan en bueno tienes ese que ser. nivel. ¿Qué tan Sí, bueno? O sea, claro. tienes que estar en ese nivel, tienes que estar seguro de que estás en ese nivel. Para el resto, para el 99% de las personas, creo yo, pues no toca simplemente llegar a tocar puertas, ¿no? Yo creo que un error que yo cometí es que no busqué información antes de irme. Yo simplemente llegué a Miami. Sí. Yo recomendaría hacer algún tipo de estudio. Hoy en día tenemos esta increíble herramienta que es Google. Simplemente buscar en Google, por ejemplo, si eres diseñador especializado en branding, busca en Google como Branding Studios, Branding Agencies, Miami, un ejemplo. Y Ujú. empiezas a buscar información y empezar a ver cuáles son los que más hacen match con tu estilo y con lo que tú haces o lo que tú buscas. Yo creo que eso sería algo que yo hubiese hecho y que entendí luego que después que llegué, empezar a hacer match. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, sea lo que te dediques, esto va mucho más allá de diseño gráfico, lo que sea. Quizás New York es una ciudad que se ve desde lejos como que, wow, qué increíble New York, pero quizás para tu carrera New York no es la ciudad correcta. Quizás en tu caso New York es un desierto y una ciudad pequeña a las afueras de Miami, no sé, si funcione para ti porque está X o Y cantidad de empresas que se dediquen a algo que en verdad es lo tuyo. ¿Me explico? Claro. Entonces yo creo que hay que explorar también esas ideas en realidad cuál es la ciudad que funciona para ti.
Y si tienes obviamente dónde llegar, pues sería increíble, ¿no? Yo no tuve eso y cada vez que alguien me decía como que, ah, qué fastidio, que estoy con mi tía y a veces se pone a molestar con que y es como que, man, yo hubiese amado la idea de llegar a Claro. casa de alguien, o sea, no sabes lo que tienes en tus manos, pero sí, yo recomendaría si eres diseñador, empezar a explorar en realidad cuál es la ciudad que se adecua más a ti. No siempre tiene que ser New York o Chicago, LA, las ciudades principales. También el estilo de vida, ¿no? Cuenta, quizás al comienzo, y esto lo digo en ese podcast, en ese episodio, es qué pasa si en vez de, suponiendo el ejemplo de Miami, qué pasa si no llegas a Miami al comienzo, sino que llegas a Orlando, es una ciudad más económica. Obviamente las oportunidades en cuanto a diseño en Orlando se reducen, Claro. pero eso al mismo tiempo puede presentarse como una ventaja, porque si tu talento sobresale, o sea, tienes más el chance de que tu talento sobresalga en una ciudad Claro. con menos competencia. Y es más económica. Entonces, quizás al comienzo, para tú empezar a, digamos, entrar en calor de lo que significa vivir en los Estados Unidos, por ejemplo, quizás una ciudad más pequeña te pueda dar una oportunidad diferente, más económica, quizás haya más oportunidades de trabajo, y pues bueno, ahí te puedes empezar como a entender de qué va todo, ¿no? Claro, claro, y porque, pues digo, al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, llegar a lo mejor estás dejando, como dices, ir por los peces grandes, pero pues Yep. hay un montón de peces pequeños de este lado que están áridos también de contratar Eh, buen diseño, ¿no? Buen y diseño, también buenos creativos. totalmente, y también hay que entender que hay tiempo. Yo siento que esto a mí me pasó. Al comienzo yo tenía muy poca paciencia y no estaba entendiendo que esto es long game, esto es largo plazo, o Maratón. sea, un maratón sin duda y que tienes que entender que primero tienes que pasar por varios procesos de inmigración, de visas y todo eso lleva un tiempo y hay que tener muchísima paciencia y así lo mismo lo tienes que aplicar a tu trabajo. Recuerda que vas a llegar a un país donde básicamente nadie te conoce. Si así tuvieses un nombre en tu país, vas a llegar y quizás, digamos, te vas a encontrar un porcentaje de gente que no le va a importar que hayas hecho tal y tal cosa en México o tal y tal cosa en Venezuela. Es como, demuéstrame qué me puedes resolver acá y que te puedas adaptar a la cultura de este país. ¿Me explico? Yo siento que en parte a mí me pasó eso. O sea, yo llegaba como que, mira, esto es lo que yo hice en Venezuela y ellos como que, ok, sí, pero tu experiencia acá en los Estados Unidos, cuéntame qué has hecho. Y yo no, yo voy llegando, ¿sabes? Y Sí. eso no cerraba la puerta porque sí terminaba haciendo algunas cosas con estas agencias, pero sí generaba como un freno, ¿sabes? Como, bueno, ya va, vamos a ver si esta persona termina de entender cómo es la cultura acá en los Estados Unidos, ¿no? Pero yo diría que eso y dejar el ego, man. Yo siento que el ego es lo principal que debemos dejar. O sea, cuando emigramos, lo que tenemos que dejar en casa es el ego, porque Ujú. hay muchas cosas que van a requerir que estemos abiertos, que tengamos perspectiva. Hay unas personas, digamos, yo siento que también dentro de todo he sido afortunado desde que llegué a los Estados Unidos, he trabajado como diseñador gráfico. No me he visto en la necesidad de quizás trabajar en... Aló, aló. Se está cortando por ahí un poco. Aló, Luis. ¿Aló? Ahí está. ¿Me escuchas? Ah, sí. Creo que te perdí, ¿no? Bueno, bueno. Ahora sí. A ver, listo. Sí, sí me ves, ¿verdad? Ahorita ya. A lo mejor está todo desfasado. Sí, bueno, no sé. ¿Quieres- Se sigue cortando. A ver. Mo, cállate. De modo, gajes del oficio. A ver, ahí está. ¿Sí me escuchas? Sí te escucho ahí bien.
solo que creo que se está cortando un poquillo. Digo, igual y todo, o sea, todo sigue grabando, igual y ya yo eso lo voy editando, ¿no? Pero sí, ahora sí me escuchas. Sí, ahí sí te escucho. ¿Tú a mí? Sí, perfecto. Listo. Ah, perdón, no sé qué pasó No, ya con la sé. conexión. Yo Cosas también que me quedé pasan. así como que, la madre, pues sí, es parte del show, es parte del show. Ahí quedó. Bueno, pero luego tú puedes editar, ¿no? Sí, claro, claro. Ok. Va Luis, por ahí, sí. Mo, cállate. Déjame. Ok, sí, listo. Ahí va, le seguimos. Ok. Luis, una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta alguien que migre, que se decide dejar todo y llega a un nuevo país? Yo creo que dejar el ego. Dejar el ego y tener perspectiva de lo que va a enfrentar ahora. Es bien duro, no es nada sencillo emigrar, hay que tener la perspectiva y dejar el ego atrás porque no sabemos exactamente de qué va a pasar. La mayoría de nosotros llegamos a un país sin estar muy claro de qué va a pasar, por más de que tengamos un plan medio hecho, a lo mejor tenemos dónde llegar o lo que sea. Yo siento que una parte esencial de todo es dejar el ego y empezar a ver las cosas de una manera positiva. Yo antes solía ser muy negativo. Yo cuando llegué, pues me quejaba o, digamos, o veía las cosas de un lado negativo. Y cuando empecé a cambiar mi mindset, que empecé a ver las cosas, digamos, desde otro punto de vista, entendí que la realidad es neutra y que todo se va a reflejar en mí de la manera como yo lo proyecte. O sea, por ejemplo, si yo veo un árbol en el medio de la calle, puede ser dos cosas, puede ser un estorbo o puede ser algo bonito para admirar y una sombra. Entonces yo antes lo veía todo como un estorbo y eso hacía que para mí lo que yo estaba recibiendo, por ejemplo, por más de que dentro de todo yo tenía la fortuna desde que llegué a los Estados Unidos he trabajado como diseñador. A la gran mayoría de las personas no les sucede esto. Muchos tienen que trabajar en cualquier otra cosa. Pero yo sí he tenido la fortuna de trabajar como diseñador, pero sin embargo, como yo siempre veía lo negativo, no estaba viendo lo afortunado que era de trabajar como diseñador. Y entonces, ¿qué pasa? Que conseguía trabajo en agencias, bien sea como freelancer o lo que sea. Los primeros 2 años trabajé como en 4 o 5 agencias, porque Sí. cambiaba mucho, porque me quejaba, veía lo negativo, todo me molestaba, no sé, venía con una energía muy negativa, y cuando cambié el mindset, que me di cuenta de mi error, de, oye, ya va, estoy cayendo en este bucle de quejas que no me está llevando a nada, solo estoy atrayendo estas personas con las que no me gusta trabajar. Y cuando empecé a cambiar eso, que dejé el legado atrás, empezaron a salir las oportunidades increíbles. Terminé trabajando mis últimos 2 años en Miami, trabajé en una agencia que me encantó trabajar, la experiencia fue increíble, aprendí muchísimo, pude escalar, tuve aumento de sueldo, los proyectos que salieron fueron bien chéveres. Es como que, wow, todo cambió desde ese momento. Y las cosas empezaron a salir súper bien y ya luego se me dio la oportunidad de estar acá en New York. Y digamos como que justo antes de venir para acá pude resolver todo mi tema legal, todas las cosas que tenía pendiente a nivel legal las pude resolver y llegar a New York sin ningún peso encima de esa parte, solo porque dije, tengo que cambiar mi perspectiva, no voy a dejar de ver el árbol como un estorbo, sino más bien como algo bonito, una sombra, algo que genera oxígeno para mí, ¿sabes? Como empecé a tratar de ver las cosas desde otro punto de vista y eso cambió mi vida por completo. Yo siento que toda persona que llega tiene que venir sin, digamos, sin este ego encima y claro, obviamente manteniendo la confianza de lo voy a lograr, el positivismo, pero yo creo que ese positivismo debería ser práctico, de cómo yo lo pongo en práctica, ¿no? Yo no es que me quede en mi casa esperando y que, bueno, yo espero que algún día llegue un buen trabajo. Es como, no, debo salir a Hay que buscarlo. hacerlo. Debo yo llamarlo también, debo tener yo buenas acciones también, trabajar bien y ser amable con la gente con la que trabajo, tener empatía para que esas cosas empiecen a llegar, ¿no? Claro, claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y por ahí, bueno, si nos puedes dar, por ejemplo, el resumen de lo que te ha tocado colaborar, por ejemplo, esta agencia de Miami que estuviste 2 años y luego cuando llegues a Nueva York, me gustaría como que conocer brevemente por dónde has pasado, hasta, bueno, por ejemplo, el tema de estar diseñando para Gary Vee y todo este tipo de cosas, o sea, me gustaría saber tu currículum, Un pero timeline. más que eso, me gusta, ¿por qué te lo voy a preguntar? Porque me gustaría entender, por ejemplo,
cuando cambias de un trabajo, cuando te mueves de Miami a New York y empiezas a vivir todo este tipo de, no sé, me gustaría preguntarte cómo fue como tu primer día, tu entrevista, todo ese tipo de cosas que nos abruman al momento de ir a buscar un trabajo o de que cuando te hablan, obviamente a lo mejor te emocionas por un lado de que, sí, me hablaron de tal, pero luego te empiezas a meter cosas en la cabeza pensando en la entrevista, a lo mejor no soy suficientemente bueno, a lo mejor si me preguntan esto y no sé qué contestar, entonces veo que a lo que te ha tocado vivir, como dices, has pasado por varias agencias, cambiaste tu mindset y eso te abrió más puertas, entonces me gustaría como que nos compartieras ese tema. Sí, man, yo creo que un error que uno comete es cuando te llaman, tú, sí, lo que tú dices, te emocionas y luego empiezas a caer en ese ciclo de dudas y te empiezas a cuestionar mil cosas. Yo creo que hay que entender que si te llaman o te escriben un email para saber de ti es porque ya pasaste la primera fase, que es al menos hacer match con la calidad visual y gráfica que ellos están buscando. Ya de Por por sí supuesto. ellos están entendiendo, o sea, ya tú estás al nivel que ellos están buscando para esa posición. Y Y algo, ahí... discúlpame que te Ujú, interrumpa, pero mencionaste algo y no recuerdo en qué video porque luego consumo mucho tu contenido, entonces ya no supe ujú, en dónde te escuché ujú. decir esto, pero era como la importancia de tus proyectos personales, ¿no? Que Sí, también te abren en tus portafolios, en tu portafolio se ve esto como, está orientado, o sea, sí, puede ser una agencia de marketing, pero luego ve un proyecto personal que tú tienes, de, ya sea un podcast o un blog o cualquier cosa, y es donde ahí hace match todo, entonces sorry que te interrumpí, pero bueno, quería como que también meter esto, la sí. importancia que juega esto, ¿no? En tu currículum y en esa búsqueda de trabajo, ¿no? Sí, sin duda, man. De hecho, en esta entrevista, cuando yo tuve la entrevista con la agencia de Miami, la última con la que trabajé, algo que le llamó mucho a ellos la atención es que yo estaba, o todavía, ahorita está como en pausa ese proyecto, pero estaba trabajando en mi marca de ropa. Yo empecé una marca de ropa en Miami que se llama Bold and Heavy y a ellos les encantó porque para mí es como un creative outlet, es como mi manera de expresar las cosas que quizás no sé ni decir en palabras, pero yo lo pongo ahí. Y a ellos les encantó eso, les encantó el hecho de que yo podía no solo manejar la parte de social media de esto, sino entender de cómo es el negocio de tener una empresa, de manejar un proyecto, de crear este proyecto, de estar en todas las fases del proyecto, porque básicamente la marca soy yo solo. Y a ellos les encantó eso, esa es la importancia de un proyecto personal, de, mira, esta persona puede hacer todo esto y no solamente es un diseñador que va a venir acá a tomar acción de lo que le digamos, sino que tiene algo Claro, para proponer y esto lo claro. demuestra. Tiene, digamos, la capacidad de dirección de arte, de estar seguro de lo que está haciendo, porque también tener una marca es estar bien seguro de lo que tú estás haciendo, como que yo creo que esto la gente lo puede comprar, ¿sabes? Estar bien Claro. seguro de tu ojo y de tu dirección. Y pues sí, man, yo creo que una de las cosas que empecé a notar cada vez que iba a entrevistas era mi seguridad y el ahorro de palabras también. Lo empecé a entender, como que cada vez que iba a una entrevista, entender cuándo debería hacer silencio. Esto es algo que me costó mucho aprenderlo, hacer las preguntas correctas y hacer silencio y escuchar lo que me están diciendo. Saber cuándo, si no tengo la respuesta, lo mejor es simplemente decir, no sé, dame un periodo de tiempo, yo te puedo responder más tarde o mañana, porque ahora mismo no tengo Eso es mejor que a que digas cualquier locura que se te ocurra en el Claro. momento. Porque luego Y se fue, toma como que esa es tu postura ante ese tema y a claro, lo mejor exacto. solamente lo dijiste por decirlo, ¿no? Por decirlo, y después te quedas como que, no, ¿por qué dije eso? Claro. Pero sí, empecé a entender mucho de la dinámica de una entrevista de trabajo. Creo que al poco tiempo tú te das cuenta si eres la persona correcta o no dentro de una búsqueda, porque muchas veces es alguien de reclutamiento que luego te pasa, ¿sabes? Como el director de arte y esta persona no entiende muy bien de por qué estás ahí. Pero sí, yo creo que a ganar confianza, el hecho de ya tú saber que al menos haces match con la calidad visual que ellos están buscando, eso debería relajarte y darte confianza para afrontarla. Claro, claro. Y en estos procesos, por ejemplo, ¿cuál fue el que más a ti te costó como asimilar y entender o que te ganaba ese síndrome del impostor, decir, Eh, ay, eh, soy yo, todo? ¿Cuál fue mm. de esos trabajos que te ha tocado vivir? Si supieras que no fue algo que en un trabajo en el que quedé, sino una vez estando en Miami, esto fue muy loco, una vez estando en Miami, em,
una amiga me dice, mira, acabo de ver, ella es diseñador y ella estaba viviendo en ese momento, creo que en Chicago. Okay. Y me dijo, yo estoy suscrita como al newsletter de las notificaciones de trabajos de empresas grandes como Nike, Apple, Adidas, bla, bla, todas esas marcas. Ujú. Y de pronto un día me dice como que, hey, acabo de ver una posición en Nike Portland, en el headquarter de Portland, que me hace mucho match y sentido con lo que tú haces. O sea, como que yo creo que tú podrías aplicar a esta. Y me envié el link y yo lo veía en verdad como que yo creo que sí, tiene sentido con lo que yo hago. Y apliqué. Y yo como que, bueno, ¿qué me cuesta aplicar? Y sabes, como que apliqué y lo dejé así. Y como quizás 2 semanas luego me llegó un email de Nike. Y yo como que, oh my God, Wow. what the fuck, that? Yo, wow. Yo cuando vi el subject que decía como que interview Nike, bla, bla, yo como que wow. Y esa fue una llamada donde me ganó por completo. Y yo recuerdo que me hicieron, o sea, tuve primero como que unas conversaciones por email con la chica de reclutamiento y la primera llamada telefónica fue con ella. Y recuerdo que, digamos, como que confirmamos, digamos, por decirte, hoy, y la entrevista fue que sí, 10 días luego. Esos 10 días para mí, yo no podía dormir, estaba dándole mil vueltas a todo, practicaba, cambié mi portafolio como 4 veces, o sea, fue todo un estrés para mí, porque bueno, obviamente para mí es como que, wow, Nike, y me ganó por completo, man. O sea, recuerdo que la conversación, por más que estuvo un poco extendida, más de lo que yo pensaba que podía pasar, duró como unos 25 minutos, media hora, que yo al comienzo yo decía, yo estoy tan nervioso que sé, ahí me ganó, ¿sabes? Como que yo estaba como, muy probablemente esto en 15 minutos me van a decir chao. Okay. Y, y ahí me ganó por completo, man. Totalmente me ganó los nervios, ese síndrome, la duda, pero ¿por qué me están llamando a mí de Nike? ¿Sabes? Como ahí todos los errores los Ahí cometí los cometiste. los cometí en esa entrevista. Pero luego entendí que cuando tú quieres algo mucho, porque a mí me encantaría hacer algo con Nike, eso es una de mis grandes metas, pero cuando lo quieres mucho, cuando realmente sí que estás ahí que, lo quiero mucho, es porque quizás no estás listo para afrontarlo. Yo creo que las cosas cuando tú realmente estás listo es cuando llegan sin que tú, digamos, como que lo esperes mucho, ¿no? O sea, como que empiezas a ponerle energía a eso y las cosas van a llegar cuando realmente estés listo. Pero ese fue el proceso de entrevista que más me ha costado y como Más que el duro. que más sí, me puso a dudar. Oye, compadre, y por ejemplo, digo, ahora sí vamos por la contraparte, ¿no? Algo donde tú te hayas topado y que dices, oye, me gustó el proceso desde el día uno, desde el día, por ejemplo, bueno, escuché la historia que, cómo llegaste con Gary Vee, lo escuché ya me acordé, con Tammy Punch, fue Yep. con ella que escuché esa historia, pero bueno, digo, me gustaría que nos platicaras si puedes de eso o de algo, un proceso que te haya mucho gustado vivir desde cómo dieron contigo, tú aplicaste o ese tipo de cosas, digamos la contraparte de lo que ya estamos platicando ahorita. Sí, yo creo que casualmente fue ese con Gary, porque honestamente el resto de las agencias donde he trabajado he tenido un proceso bien, digamos, como, entre comillas, estándar, de, bueno, yo aplicar un email, te responden, hacen una llamada, luego la presencial, o sea, es como, ha sido bien estándar todo, la verdad, pero este caso con Gary sí fue totalmente diferente y ha sido una experiencia increíble y para mí era como ya va, no estoy entendiendo cómo yo llegué acá y cuando tuve la entrevista presencial era como que, ¿por qué yo estoy viendo esto que veo todos los días en YouTube? Fue súper loco para mí. Pero sí, pero con respecto a esto, ¿quieres que cuente un Sí, poco sí, de sí, cómo ¿nos fue el puedes platicar la proceso? historia? Ok, bueno, un día yo estaba, de hecho, tomando unas fotos de producto para mi marca. Y eran unos beanies, unos pasamontañas. No sé cómo le dicen en México a eso, a los Sí, beanies. como un pasamontañas, sí, sí, sí. Sí, ok. Entonces estaba tomándole fotos de producto a eso y justo en ese momento Gary lanza uno de sus videos diarios, el Daily Bee, y justo en ese video él dice como que, mire, ya se está llegando, ya va a llegar el invierno y me encanta usar beanies, envíenme, ustedes que estén viendo esto, si tienen una marca, envíenme beanies para usarlos yo y el que me guste, pues yo lo utilizo y lo pongo, no sé, lo pongo en un video y los menciono, tal, tal. Y yo como que, wow, qué casualidad es esto. O sea, como que, what the fuck, ¿cómo está pasando esto? Y justo en ese momento agarré los beanies que tenía, los puse en una caja y literal fui
a la oficina de VaynerMedia. La busqué en Google, ok, está la dirección y me fui para allá. Que digo, Y son de las cosas que pasan cuando vives claro, en New York, ¿no? Es que estás totalmente. en la mera mata, pues. Claro, totalmente. O sea, ahí New York jugó el papel fundamental. O sea, yo en 2 horas ya estaba ahí, en menos de 2 horas ya estaba ahí. Que- Y pues nada, llegué, no me permitieron subir a la oficina porque, bueno, sabes, es como todo un lobby, todo un proceso tal, pero sí me dejaron, pues, dejarlo ahí en el lobby. Y yo recuerdo que eso fue como en noviembre, diciembre, no recuerdo bien cuándo fue. Y unos, digamos, 2, 3 meses luego, febrero, marzo, eh, entro a Instagram, al Instagram de la marca y tenía no sé cuántas notificaciones de gente diciéndome, hey, Gary está usando tu beanie, no sé cómo lo lograste, pero Gary lo está usando, bla, bla, gente que yo no tenía ni idea de quién era, yo no sé quién es esta gente. Y resulta que era un live que él estaba en el aeropuerto esperando por un vuelo e hizo un live en Instagram y estaba usando el beanie. Y él en realidad nunca nos mencionó la marca, nunca dijo nombre, nunca taguió nada. Fue simplemente la gente que se tomó el momento de qué dice este label en el beanie. Y la gente que leyó Bold and Heavy simplemente fue a Instagram Busco y me Baldwin avisó. Heavy. Exacto. Y pues yo siento que es lo que te estoy diciendo, como que cuando empiezas a poner la energía para allá, porque ya yo venía como desde hace tiempo escuchando el contenido de Gary y me sirvió de mucho para todo este proceso que te estoy diciendo, como de cambiar mi mindset y empezar a ver las cosas de otra manera. Me había servido de mucho y bueno, nada, eso pasó, me pareció increíble, yo wow, tal, luego recuerdo que salió en otro video con el Vini, me pareció increíble y luego de unos meses, como unos 3, 4 meses luego, recibí un email de parte del equipo. Ok. Y me dijeron como que, mira, hemos visto tu trabajo, nos gustaría conversar contigo, tal, tal. Y primero tuve una llamada con alguien de reclutamiento, estuve conversando un rato y me pusieron entonces a una entrevista personal, presencial. Y luego fui y ahí sí, me reuní con todo el equipo, Team Gary. Gary no estaba, Gary estaba de viaje. Pero fue súper raro porque yo llego y, ¿sabes? Estaba en la oficina y de hecho la entrevista fue en la oficina de Gary. No fue como que, ¿Dónde bueno, está? vamos. Ah, ok. Exacto, no fue como que, bueno, vamos a una sala por ahí. No, fue en la oficina de Gary. Fue súper raro. Era como, ¿qué estoy haciendo yo acá? Y el proceso fue súper como ligero y smooth. Ahí entendí, digamos, la dinámica y la cultura que ellos tienen dentro de la agencia como equipo. Me hicieron sentir como en casa y estuve que sí. En realidad iba a ser una reunión de 20 minutos y terminé estando 1 hora con ellos ahí hablando, también un poco echando broma, conociendo a todo el equipo. Hablé con varios del equipo. Y fue súper divertido, man. Y volviendo al punto, aquí es donde entra la importancia de los proyectos personales. Ellos llegaron a mí gracias a un proyecto personal que tengo en Instagram, donde hago todos los domingos 4 gráficas a las cuales les dedico media hora cada uno. De lo Ok. primero que se me ocurra, ideas random que se me ocurren. Y luego de 2 horas de trabajo, 30 minutos cada una, lo que tenga lo subo a Instagram todos los domingos. Y eso tengo más de un año haciéndolo. Y uno de sus diseñadores uno de los diseñadores del equipo le encargaron como que, mira, necesitamos que hagas una lista de 20 diseñadores que te gusten. Eso lo bajamos a 5, de esos 5, 3, y de esos 3, ¿sabes? Le decimos que vengan para la presencial. Ok. Y pues nada, yo fui quedando en todo ese proceso. Y pues sí, me tocó y estuve ahí, estuve en la entrevista y recuerdo que algo que me llamó mucho la atención fue que terminé la entrevista, nos dimos la mano y que bueno, tal, yo bueno, muchas gracias por la oportunidad, tal, y yo todavía ahí, en ese momento, caí en ese síndrome de impostor, como que ya no creo que luego me llamen, ya está, o sea, qué cool que llegaste acá, ¿sabes? Como que bueno, fue una bonita experiencia. Y recuerdo que justo cuando estaba llegando a la estación del metro, revisé mi email y tenía un email de D-Rock y de Andy, como que, hey, ¿puedes venir mañana otra vez? Y yo como que, wow. Y ahí fue cuando Qué supe, esto chido. va. Fui otra Ahora, vez, tuve otra entrevista, estuvimos conversando y ahí me hablaron, o sea, ya ahí sí tuvimos la conversación más de, ok, este es el sueldo, esto es lo que tenemos que hacer, esto ya detalles más específicos. claro. Y yo cuando le dije, sí, vamos a darle. Y me dijeron, ok, dale, bienvenido. Yo como que, wow, esto está muy loco. Y él después, y Andy, yo recuerdo que unos meses después, ya estando en el equipo, un día que estábamos como almorzando, Andy en un punto me dijo como que, tú sabes que cuando tú te fuiste, antes de yo enviarte el email,
yo le envié un mensaje a Gary y le dije, creo que conseguimos a la persona correcta. O sea, ya lo tenemos. Y él le dijo, ok, escríbele ya y que vuelva, que vamos a darle. O sea, yo confío en lo que ustedes están eligiendo. Y ok, dale. Y ahí fue cuando me escribió el email. Fue muy Qué loco. chingón, qué Sí, chingón. Y bueno, es un proceso, como dices, o sea, totalmente diferente a como pudo haber pasado cuando tú aplicas, cuando luego te pero, recomiendan o algo. Dime, dime. pero perdón, ¿sabes qué también pasa? Que yo creo que es diferente porque el equipo, la dinámica es muy diferente a todas Es las muy agencias donde yo he particular con estado. ellos, ¿no? Es súper diferente. O sea, yo a veces como que cuando caigo en cuenta y empiezo a mentalmente comparar con mis experiencias anteriores, Sí. la experiencia con Team Gary Vee es totalmente diferente. Por más de que ya yo estaba en Miami tratando de construir este nuevo mindset, de ver las cosas de otra manera, mi alrededor sí era muy diferente. O sea, por más de que, por ejemplo, esta oficina donde trabajé en Miami, a mí me gustaba el trabajo, los proyectos eran súper buenos, el equipo core con el que trabajaba eran súper chéveres, pero alrededor, toda la gente que teníamos alrededor también se quejaba muchísimo, había como siempre un estrés y algo bien raro, o sea, como que cuando yo estaba en mi burbuja de mi equipo de trabajo, todo fluía buenísimo y los proyectos salían bien, pero cuando ya teníamos que empezar a trabajar con la gente que teníamos alrededor, era bien raro. Y en esta oportunidad con Team Gary Vee es totalmente diferente, man. Yo tengo un año y tanto trabajando ahí y no he escuchado a la primera persona quejarse. Entonces, Órale. eso te da a entender, quizás, probablemente, no puedo hablar por todos, porque bueno, quizás hay alguien ahí Sí, todos tenemos un mal día o lo que sea, pero no lo proyectan fuera, digamos, no lo proyectan al equipo, es lo que quiero decir. O sea, no claro. proyectan un malestar, una queja o si están teniendo un mal día o lo que sea, no lo proyectan de ninguna manera hacia el equipo, sino que más bien tratan de seguir que todo siga su camino y eso me parece súper importante. No me pesa estar en la oficina, no me pesa trabajar. En otras agencias, antes de la que te estoy diciendo de Miami, en las otras era una pesadilla. O sea, para mí era, siempre me pesaba, siempre sentía como una mala energía todo el tiempo. Yo siento que yo no daba el 100% porque no quería estar ahí. No me Claro. gustaba el equipo, todo eso. Y con Team Gary es totalmente diferente. Más bien dan ganas de qué hago, vamos a hacer, vamos a ayudar, vamos a colaborar, vamos a crear nuevas cosas y la diferencia es enorme. Y yo siento que el proceso fue totalmente diferente por eso. Por el equipo. Sí, yo de hecho Sí. consumo mucho su contenido y la verdad es de que es un pinche máster en todo este tema, ¿no? Y todo lo que platica y lo que tú nos platicas hace match, ¿no? Ujú. Y me gustaría preguntarte, Luis, por ejemplo, aquí en el tema cuando tú dices de que, oye, ¿cómo tu alrededor te termina por como anclar y no dejarte avanzar y todo? Y ahorita, por ejemplo, que vives otra realidad, eh, al contrario, ¿no? El equipo te hace crecer, te hace salir adelante y todo. Me gustaría como nada más hacer un zoom en este tema porque hay muchos diseñadores, yo sé, en México, que están pensando, por ejemplo, las conferencias que a mí me ha tocado dar, todo el mundo cree de que en las agencias de acá no hay problemas o no hay Mm. deadlines así duros, Que todo que es todo el mundo mágico. sos... Exacto, que todos llegamos con nuestro Starbucks en la mañana como Sí, película neoyorquina y es como que, ay, güey, o sea, ¿cómo explico que, o sea, sí hay muchas cosas diferentes, pero en todas partes va a haber este tipo de cosas, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo hacer que la gente que está pensando migrar y que cree que todo es color de rosas de este lado, cómo, digamos, cómo hacerlos, eh, o qué tips le podemos dar que se preparen para qué al momento de cuando llegan a una agencia o a un estudio y que vean que, pues bueno, que se van a topar con muchas cosas diferentes? ¿Qué tú podrías darnos ahí de tip en este tema? Sí, yo creo que es algo de expectativas, ¿no? Cuando estás esperando algo o una idea que te vendieron que no es. eh, a ver, yo siento que a mí, por ejemplo, el haber crecido y nacido y desarrollado mis primeros años como diseñador en Venezuela me funcionaron mucho para ese tipo de cosas. Porque en Venezuela obviamente todo es como una guerra total todo el tiempo, ¿no? No hay tantos recursos, algo tan sencillo como la calidad de la conexión en Internet es muy precaria. Entonces tienes como que lidiar y batallar con mil cosas más allá del cliente y agencia y, digamos, algo laboral y todo el ambiente laboral, todo eso. Aparte de todo eso, tienes que lidiar con, bueno, con toda esta infraestructura medio tambaleante, ¿no? Entonces, el hecho de haber
forjado mucho de mis primeros años así, me hizo entender que, bueno, que en realidad puedo hacer con poco, yo igual puedo arrancar y ejecutar. Pero yo creo que sí, yo creo que es algo de expectativas, de simplemente pues llegar más bien con la disposición de trabajar y de querer hacer las cosas, de entender que primero que todo, por más de que estés en la ciudad más avanzada del mundo, al final esto está manejado por personas. O sea, todas las agencias están manejadas y todos los equipos son Claro. personas que tienen, como estamos hablando, tienen malos días, gente que un día llega y dice que está divorciando, hay gente que, no sé, se muere un familiar o lo que sea. Y tienes que entender que al final estás trabajando es con personas y que todos tenemos buenos y malos días, todos tenemos mañas, todos tenemos defectos y que, pues nada, men, o sea, que hay que construir empatía es lo principal para no dejarte llevar por ese tipo de cosas que puedan suceder en el trabajo. Entender que al final también clientes buenos y clientes malos existen en todos lados. No por el hecho de que vives en New York, todos los proyectos van a ser increíbles y que tu trabajo va a salir en Times Square cada fin de semana. Claro. Eh, y pues sí, men, yo creo que primero, uno, expectativas. Dos, entender que estás trabajando con personas y aprender a construir empatía. Y tres, probablemente volvemos al punto del ego. Yo siento que cuando estás llegando como que yo me merezco esto y vamos y ya ahora que estoy en New York todo debería llegar a mí, eh, pues no, la realidad no es así. La realidad es que tienes que trabajar el doble de lo que creías que ibas a trabajar para esforzar. Y bueno, yo creo que de hecho, por ejemplo, si tú llegas a una ciudad como New York, una ciudad grande, lo que sea, o emigras, el hecho de que nadie te conoce, pues te exige a ti ahora dar el doble. ¿Sabes? Como Claro. más bien llega a entregar el doble de lo que ya estabas acostumbrado a entender que pues va a tocar un periodo largo de mucho trabajo y que tienes que ponerte manos a la obra. Claro, claro, y me encanta porque digo, al final de cuentas es eso es ver la parte positiva de cuando migres, vas a ver lo mejor de ti, vas a sacar mejores resultados, te vas a hacer más chingón en cualquier cosa que haces, y algo que a mí me encanta y es como el mote de cuando trato de presentar el proyecto, cuando invito gente, de que mucho hábitat de este podcast está hecho para inspirar a más gente, que se den cuenta que vivimos en Latinoamérica en modo difícil y Sí, no le estamos sacando provecho, ¿sí me explico? Es como si estuvieras jugando en el Mario y le pusieras lo más difícil, estás jugando, entonces llegas a otro país y termina siendo más fácil, entre comillas, por el tema de que hay más organización o tu sueldo es mejor o cualquier cosa, pero no quita que tengas que picar piedra, como tú lo claro, dices, hacerte de un claro, nombre, ponerte a trabajar, vencer claro, tus miedos, porque luego pasa eso, oye, le tengo miedo a la entrevista, le tengo miedo mm, que el inglés no es muy sí, bueno, pues, sí, ¿qué sí. pasa? Ponte a estudiar inglés o ponte a consumir algo, ¿no? Entonces, es esa parte positiva y la verdad queremos invitarlos, hablando de cosas positivas, tu podcast y todo tu contenido está muy orientado a ayudar a la raza, ayudar a la gente, pues, vayan y consúmanlo, digo, la verdad es de que ahorita le Gracias. vamos a pasar los links y la descripción de todo lo que anda haciendo por ahí el buen Tres, y Y Luis, perdón, para atacar un poco, para cerrar un poco ese tema, yo creo que el hecho, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo a veces me he dado cuenta de esto en momentos específicos en la ciudad, ¿no? Yo a veces llego y como vengo criado de un entorno tan problemático y tan complicado como lo que puede pasar en Venezuela, a lo que llego acá, mi percepción de lo que es un problema es muy diferente a lo que puede ser para alguien que nace y crece acá. Entonces, a veces al comienzo me costaba un poco, era como, pero ¿por qué esta persona piensa que esto es un problema si esto para mí, o sea, ahí es cuando empecé a apreciar mucho más el hecho de eso que tú dices, como que bueno, ya va, si yo en México, yo en Venezuela, yo en Nicaragua, yo en donde sea que tú vivas, tienes todos estos problemas y ahora llegas y ya no tienes esos problemas, sácale el doble el provecho a eso, o sea, claro, ya tú claro. hiciste mucho con poco, ahora que tienes mucho, o sea, tienes ahora la abundancia, aprovechalo y haz el doble, ¿no? Y yo creo que, pero ese cambio yo entiendo el hecho de estar como un poco en shock porque tu percepción de lo que es un problema es muy diferente al resto. Claro, ¿no? Totalmente. Y hay que, como dices, hay que sacarle provecho a esa parte, ¿no? De que ahora Mm. sí tienes la mesa servida, Ajá. el internet a toda velocidad y no hay Sí. excusas para ponernos a darle bien cabrón. Oye, Luis, me gustaría preguntarte rápido el tema del fracaso, ¿no? Es algo que siempre lo pongo en la mesa. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que existe, no? Por ahí, ¿cuál es tu perspectiva con este tema?
Yo creo que son resultados distintos a lo que uno se espera, ¿no? Y de hecho, en la carrera uno tiene más esos momentos que los momentos de virtud y de victoria y de todo eso, ¿no? Yo creo que esos son los momentos que te enseñan y que te mantienen de pie y lo que te hacen querer el proceso. O sea, si tú tienes una meta de, por ejemplo, eso, trabajar con Nike, ¿cuáles son entonces todos esos procesos que yo debo pasar y disfrutar del proceso de, muy probablemente me voy a equivocar, me van a rechazar 1000 veces, pero ¿cómo hago yo entonces para mantenerme constante en la búsqueda, en la meta final y entender que va a ser un proceso de muchos fracasos o, bueno, resultados que no estabas esperando y que son los que te van a enseñar para poder llegar allá? Yo creo que muchas personas se caen en esta parte de no querer pasar por ese proceso de la falla, de los errores y de las cosas que te hacen corregir, y quieren saltar de directo a la parte bonita, ¿no? Al resultado y ya, Claro. listo, llegaste a New York y todo bien y todo bonito. No, pero yo creo que sí existe de alguna manera el hecho de tú no tener el resultado que esperabas. Eso existe, solo que bueno, al comienzo a mí me costaba mucho entenderlo. Me costaba mucho afrontar eso y no solamente como que equivocarme en algo, porque bueno, todos somos humanos, nos podemos equivocar, pero el hecho del rechazo, por ejemplo, que yo estuviese aplicando un trabajo y no quedara, o me dieran feedback en un proyecto, o yo le presentaba, digamos, unas tres opciones de logo a un cliente y me decía, no, no es lo que estoy buscando, ¿sabes? Como todos esos procesos que son pequeñas, digamos, entre comillas, derrotas o pequeños fracasos, eh, pero al comienzo me costaba mucho entender eso y de pronto cuando empecé a entender que el trabajo es una parte de mí, un porcentaje de mí, fue cuando empecé a entender como que, ok, ya va, entonces esto no es personal. Cuando me dicen no está bien, cuando me dicen no quedó como queríamos, o cuando no funciona algo, cuando lanzo un producto pero nadie lo compra, no es algo personal hacia mí, es el producto. Me explico, es mi trabajo, es parte de mi persona. Me explico. Claro. Y cuando empecé a entender eso, aprendí un poco más a asimilar el hecho del rechazo y de las cosas que no están bien, ¿no? Y entender, y era, ok, ya va, si por ejemplo, eso me pasó mucho con la marca de ropa. Cuando lanzo un producto, es bien difícil porque cuando tú eres uno solo, el que está manejando toda la marca, yo soy el que diseña, el que tiene que hablar con la imprenta, el que toma las fotos, el que edita la foto, el que las sube al website y el que las tiene que vender. Entonces, cuando ya yo lo voy a vender, el hecho de que yo de recibir el rechazo de no me gusta, o nadie la compró, o cuando se lo mostraba a las tiendas que elegían cualquier otro diseño y no es el que más me gustaba a mí, para mí era como, pero ¿por qué él no lo está escogiendo? Si esto es increíble, a mí me parece increíble. Y entendí que era como que, no, así es, este es el mercado, ¿sabes? Como que si no le gustó, bueno, no le gustó y ya. Y para mí asimilar todo eso fue muy difícil, porque es bien difícil cuando ya tú tienes una carga emocional en cada propuesta, en cada diseño, recibir ese rechazo es bien difícil y uno tiene que como que construirse. Y bueno, todos esos momentos son los que te van a construir a ser una persona de, bueno, entender que cuando la gente no le gusta, no le gustó y ya. Y Claro. recibir y levantarse de eso lo más pronto posible es la clave y entender que no es personal. Entenderlo muy bien. Digo, me encantó y me encanta esa parte donde dices de que su trabajo es un porcentaje de ti, ¿no? No es tu 100%, no eres tú. Es No, un pequeño clip de la película, ¿no? claro, man, no es la verdad absoluta, no es algo que te define 100% como persona, es parte de tu vida, pero no es todo. Es parte del show, exactamente. Oye, Luis, algo que también traigo a la mesa Ujú. con mis invitados es el tema de la educación financiera y el cómo los creativos administramos nuestro dinero, porque digo, yo soy el principal que me doy de topes con la pared cada vez que digo de que, fuck, no debí haber comprado esto, gastado esto, y luego Sí. dices de que, bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero, a ti lo que te ha tocado vivir, digo, tanto migrante, digo, tienes muchos años ya en Estados Unidos, pero obviamente cuando recién llegas, ¿qué te hubiera gustado saber financieramente cuando llegaste a Estados Unidos? O si, no sé, si en tu casa o en Venezuela como tal hubo esa como educación financiera, finanzas personales y luego ya
le sacaste provecho. ¿Cómo fue esta situación para ti y qué has aprendido tú de todo este tema? Yo soy igual que tú. Yo tengo el mismo problema. Yo siempre tengo ese mismo problema. Sí he ido mejorando. Yo siento que he ido mejorando. Me he ido como instruyendo. He leído varios libros. De hecho, en un post de Instagram que recomendé varios libros, hay un libro que estoy terminando de leer que se llama I Will Teach You to Be Rich. To be rich. Sí. Luego te paso el link y eso. Es un libro excelente, sobre todo si vives en los Estados Unidos. Explican cómo aprender a llevar tu relación con el dinero de otra manera. A mí me hubiese gustado saber mucho todo de lo que estoy leyendo en ese libro. Me hubiese encantado saberlo cuando llegué a Miami. Porque al igual que tú, bueno, yo al comienzo de lo que llegué a Miami era un desastre. No, a mí me hubiese gustado que me dijeran ahorra, porque lo vas a necesitar. Ahorra y aprenda a manejar tu dinero. Y algo que me pasó también es que repito, como yo vengo de Venezuela, un país con una economía tan deteriorada, el valor del dinero es muy raro, es muy difícil por la alta inflación. Entonces, vivir en Venezuela es complicado porque no tienes mucho poder de ahorro, las cosas que las quieras comprar las tienes que comprar de una vez porque una semana después va a costar el doble por la inflación. Me explico, o sea, como que todo es muy cambiante y muy diferente y cuando llegas a algo tan estable y tan ordenado, era como, ¿qué hago ahora con todo esto? Y para mí, yo recuerdo mi primer cheque, o sea, lo despilfarré. Era como que, sí, hago, wow. Sí, que make it Sí, rain. wow, make it rain, woo. Entonces, pues sí, man, digamos, mi educación en la parte económica ha ido poco a poco, muy lentamente mejorando. Sigo teniendo muchas fallas, pero sí siento que he empezado a verlo diferente. Y el otro día casualmente escuché un podcast que el entrevistado decía como cuando tú quieres dinero o estás buscando dinero, tú primero tienes que estar en paz y dispuesto a vivir lo contrario. Es decir, si tú quieres dinero, tienes que estar dispuesto a vivir con poco dinero. Si tú quieres una pareja y un matrimonio, tú tienes que estar en paz con vivir solo para poder recibir eso, porque ya tú eres suficiente como para poder recibir. Entonces, empecé a entender la diferencia que hay entre querer hacer dinero y estar en la posición de recibir ese dinero. Cuando tú, o sea, por ejemplo, a mí ahorita, suponiendo este caso, a mí ahorita me caen, no sé, $100,000 en la cuenta y que, wow, alguien me depositó $100,000 en mi cuenta. Yo estoy en verdad preparado para recibir esa cantidad de dinero, ¿sabes? Como que en realidad lo voy a poder manejar bien, en realidad yo voy a saber qué hacer con este dinero. Me explico, todo eso Claro. es todo un proceso. Ahora, en la parte más de cómo lidiar con los clientes es otro caso. Es complicado cuando tú le tienes que dar el valor a tu trabajo, porque siempre tenemos ese mal de como de artista, ¿no? De, bueno, no sé, Sí, claro. me explico, ahí es bien difícil cuando ya tienes que empezar a lidiar con cobrar, con tener la seguridad para cobrar el dinero que tú de verdad consideras que vale tu trabajo, estar pendiente de tus pagos y de tus finanzas, pues eso también es bien difícil. Pero yo creo que lo esencial al comienzo es primero tú estar preparado para recibir el dinero, porque de esa manera, al tú abrirte al hecho de querer recibir el dinero, o sea, de poder recibir ese dinero, es cuando vas a poder proyectar eso ante tus clientes, a la manera como manejas tus finanzas, a saber pedir que no, yo necesito el 50% primero, estas son mis condiciones de pago, esto es lo que yo manejo, esto es lo que yo cobro porque este es el valor que yo traigo al trabajo. Pues esa es la parte complicada, pero lo esencial al comienzo, yo creo que eso, debería estar primero abierto a saber recibir el dinero. A recibirlo. Me encanta esa parte y pues ahí quedó como dato, ahorren, es algo que la verdad es de que no le va a hacer malo y ahorrenlo inteligentemente, ¿no? También, porque solamente tenerlo debajo del colchón, pues obviamente Claro. la inflación y todo ese tipo de cosas lo va a comer, entonces hay que prepararse un poquito ahí con ese tema, ¿no? También. Sí, y yo creo que, por ejemplo, algo que a mí me pasaba es que al comienzo yo no supe ahorrar porque todo era nuevo para mí. O
¿sabes? Yo estaba en una ciudad nueva, estaba conociendo, quería salir y ver, quería una exposición, voy a ir a la exposición. A este restaurante, voy a ir al restaurante. Claro, Entonces, creo que entender que el primer año es el más difícil de todo cuando estás emigrando. Los primeros, quizás 2 años, son los más difíciles y ese es el momento cuando más tienes que ahorrar. La diversión va a llegar, ya estás ahí en claro. el país. Resuelve primero lo que tienes que resolver, más bien enfócate en resolver tu tema legal, en reunir y ahorrar dinero, en trabajar, en mantener tus gastos lo más bajo posible, en tener ese ego y esa humildad de decir, ok, voy a compartir este apartamento con 4 personas, este departamento con 4 personas para ahorrar. O sea, ponerse en la posición de ahorrar lo más que puedan en los primeros 2 años al menos y entender que la diversión va luego. Y ya después, bueno, vendrán los momentos de diversión, de darte un gusto, de un lujo, lo que sea, pero al comienzo sí tienes que ahorrar. Tienes que estar dispuesto a sacrificar muchísimas cosas. Me encanta porque va a ser la situación de mucha gente Eh, que se va a ir y pues bueno, que tenga esto en mente. Luis, para irle metiendo un wrap up a todo este Ujú. tema, y ya no extendernos por ahí con más con el episodio, estoy aquí checando, tengo un Tranquilo, montón de cosas montadas, entonces aquí andamos. tranquilo, Este, tranquilo. oye Luis, bueno, solamente preguntarte un poquito el tema de como te digo, como para ir recolectando todo lo que hemos platicado ahorita, si tú pudieras preparar un kit de sobrevivencia para aquel que se va a aventurar a migrar a otro país, ¿qué le echarías a esa mochilita? ¿Qué tendría que tener esa mochila? Digo, tangibles o intangibles, consejos o simplemente qué debe traer en la mochila esa persona que migra. Paciencia. Paciencia. 100%. Paciencia. Mucha paciencia, constancia y disciplina. Creo que son las tres bases fundamentales de tener éxito al momento de emigrar. Constancia, disciplina y paciencia. Creo que son las primeras tres cosas que debes llevar. Esa es una buena pregunta. No sé qué más, digamos, podría poner ahí, pero yo siento que eso te da el resto de las cosas, ¿no? Yo siento que la paciencia es lo principal. Yo antes era muy paciente, no era nada paciente, para nada. Y vivir en Estados Unidos es una de las cosas que más me ha cambiado porque me ha dado mucho eso, me ha dado mucha paciencia y entender que los procesos llevan tiempo. Eh, yo diría que eso, yo le daría lo primero de hecho, si solamente me pides una sola cosa, yo daría paciencia. Perfecto. Y datos por ahí curiosos, te voy a hacer ahí unos por ahí datillos de Luis y de New York, porque es la ciudad donde Ok. vives y me gustaría como platicar. ¿Cuánto te Ujú. cuesta una cerveza ahí en New York? En un bar, digamos, vamos a poner, digo, no quiero decir ahí de la Quinta Avenida, ni mucho menos, digo, algo pues, más así como, o que no sé, digo, tú que vives allá, ahí, por ejemplo, un buen bar y que tú digas, aquí está chido y esta cerveza más o menos te vale tanto. Sí, te cuesta unos $5, $6, por lo Ok, general. Ahora, yo vivo acá en Brooklyn y cerca de mi casa hay un bar que tiene una promoción de $2 una cerveza. Pero eso es algo bien raro. ok, Por lo general es unos $5, $6. ok. Una buena cerveza, si te vas a tomar, digamos, una IPA, una Amber Ale, algo, digamos, sustancioso. Ya, Cualquier otra marca te puede costar mucho más económica. perfecto. ¿Qué tipo de música le gusta a Luis Palencia? Hip hop, jazz, a veces escucho un poco de lo-fi, algo latino también me gusta a veces cuando estoy en el mood escuchar un poco de reggaetón o salsa para cambiar el mood, pero la mayoría del tiempo es hip hop y jazz. Perfecto. Tururú. Transporte público en New York City. ¿Cuánto cuesta? ¿Te mueves en transporte público? ¿Te mueves en Uber? ¿Tienes tu coche? ¿Cómo funciona ahí el asunto? Yo trabajo 100% con el subway, con el metro. Ok, ¿y cuánto te Acá cuesta? 125, sí, 125 mensual, el pase unlimited. Tú puedes tener todo lo que tú quieras por $125 o 33 Ok. semanal. 33 semanales. Sí, Ok, porque un single ride son 275. ok. Perfecto. Comida callejera en New York City. Obviamente, digo, lo hemos visto en las películas, esos carritos de hot dogs, Ujú. o de pretzels, pero Yep. qué más encuentras ahí en la calle en New York? A mí lo que más me gusta es que hay de todo tipo de comida. Obviamente lo que más veo es eso, el hot dog, mucha comida mexicana y también comida como
¿sabes? Como por ejemplo de Arabia y todo ese tipo de comida, no recuerdo exactamente cómo se le dice ese tipo de comida, como Mediterránea, no sé. mediterránea, sí, Sí. mediterránea. Pero honestamente lo que más veo hot dogs, hamburguesas y tacos, es lo que más veo. Ahora, me gusta mucho, a mí me gusta mucho la comida como los rice bowls, ¿sabes? Como los bowls Ah, ok. de... Me encanta ese tipo de comida y eso también es algo que consigo mucho acá en New York, sobre todo acá en Brooklyn. Hay varios lugares que me encantan, que siempre voy y es de mis favoritos. Qué chingón. Tú, bueno, siempre cuando escucho que alguien hace esta pregunta, que tu película favorita, digo de que, Ajá. ay cabrón, está bien cabrón decir solamente una, pero una de tus películas favoritas, Luis. The Shining, de Kubrick. Ok. Me ¿Libro encanta. favorito? ¿Te encanta esa película? Sí, me encanta esa película. Que creo que es, para mi gusto, es el punto exacto de Kubrick. El juego de perspectiva, de dirección de arte de esa película, la historia como está toda, digamos, desarrollada. Me encanta esa película, The Shining. Perfecto. ¿Libro favorito por ahí, Luis? Still Like an Artist de Austin. Yo, de hecho, en el post de los libros que comento en el Instagram de mi podcast, lo mencioné, es el primero que coloqué. Es un libro que te pone en perspectiva de cómo, o sea, entender que tu trabajo es la recopilación y la construcción de todas las referencias y de todo lo que tienes alrededor y la importancia de saber tener una curaduría de todo eso. Perfecto. ¿Qué contenido consumes, Luis? Me refiero a de que, por ejemplo, ¿qué cuentas sigues así que tú dices, estas cuentas están chingonas, sigan este güey o esta gente o lo que sea, ¿no? Sí, me gusta mucho un blog de diseño de Londres que se llama It's Night That. It's Night That me gusta mucho. Siempre estoy viendo en Behance como, no sé, cualquier cantidad de proyectos que aparecen por ahí. Instagram me encanta para ver proyectos, sobre todo tipográficos. Me gusta mucho la tipografía. Sigo varios artistas de lettering. Ahora mismo no recuerdo o sea, como nombres exactos porque siempre los estoy viendo en mi feed y me Claro. encanta. También sigo un blog que se llama Fubis, fubis.net, F-U-V-I-Z. Fubis.net, Design Inspiration también me gusta mucho. Nice Type en Instagram también me gusta. Sí, Good Type en Instagram, @GoodType. También me gusta muchísimo todo lo que están siempre publicando. Me parece súper interesante. Y pues sí, más que todo eso, en cuanto a diseño de blogs y todo eso, también consumo muchos podcasts. Me gusta también la comedia, me encanta la comedia. Me gusta escuchar mucho también podcasts de comediantes. ¿En inglés o en español? En inglés, sabes que no he descubierto mucho en español, aunque en español puedo recomendar a unos amigos venezolanos que de hecho viven en Ciudad de México y No me producen su digas, escuela de nada. Sí, Escuela de Nada. ¿Tú lo, Ah, tú lo has escuchado o los los conociste escucho. por... Sí? No, sí, los escucho, los sigo, y la neta traen su onda, esos cabrones, la andan rompiendo Sí. bien cabrón. Sí, ven, bueno, de hecho yo trabajo con ellos, yo parte de la gráfica la hago con ellos, pero sí, ellos me parece súper interesante lo que hacen. También me gusta mucho el podcast de Chris D'Elia, me encanta. Joe Rogan también es comediante, me gusta mucho. Andrew Schulz, que es un comediante de acá de New York, que también tiene su canal de YouTube con mucho material de él haciendo comedia. A mí me encanta la comedia y siempre estoy como escuchando muchos podcasts de comediantes y eso es algo que consumo mucho. Últimamente he intentado, ¿sabes? Como consumir otras cosas totalmente como ajenas al diseño. A veces me tomo como un break de estar viendo qué es lo que están haciendo otros y me ayuda también como a encontrarme, ¿no? A buscar y a experimentar con lo que yo, no sé, lo que me nace, sin estar mucho como digamos, contaminado, por así decirlo, de todo lo que estoy viendo y lo que, no, o sea, no quiero caer en simplemente replicar lo que estoy viendo. Claro, claro, sí, te entiendo. Y pues digo, ahí quedaron todas esas recomendaciones. La verdad es de que vamos a hacer esta lista, todo va a estar con links en la descripción del episodio. Y Seguro. algo también, Luis, que te iba a preguntar y que una vez nos platiques qué onda, dónde te pueden seguir, dónde Ujú. pueden ver tu trabajo, tu podcast,
tu línea de ropa. Platícanos qué onda con todo eso. Bueno, mi cuenta personal es @3_, es THREZ_. Delian Graphics es el Instagram del podcast. También está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Están todos. Delian Graphics, como si fuese Delian Groceries Ok. de los delis, pero Delian Graphics. Y ahí, compadre, que es lo que, o sea, todo lo que abarcas, digo, yo lo entiendo, yo he visto tu contenido, pero si nos puedes platicar un poquito nada más qué temas abarcas en tu podcast. Mucho, yo me di cuenta que, con el tiempo me di cuenta que primero somos personas y luego creativos. Y mucho de nuestro resultado como diseñadores empieza en nuestro mindset y en nuestra capacidad de saber abordar las cosas a nivel más de personal, ¿no? Si estamos mal a nivel digamos, de circunstancias que estén pasando en nuestra vida, nuestra manera de abordar esos problemas, pues el trabajo también va a estar influenciado por eso. Entonces, mucho de lo que hablo es esa parte personal de que debemos primero resolver y tener clara antes de empezar a diseñar. Mucho de lo que hablo es de eso. También doy consejos pues, más que todo, las personas que han empezado a escuchar el proyecto son estudiantes o personas que se acaban de graduar y muchas de las preguntas son cómo empezar un proyecto, cómo empezar a mostrar nuestro trabajo en Instagram, cómo preparar nuestro portafolio, qué debemos decir en una entrevista de trabajo, todo ese tipo de temas. Y también hablo de los temas más digamos, que podemos llamarlo crecimiento personal quizás, que también, que quizás no son algo directamente con nuestros skills en la computadora, pero también nos van a ayudar a crecer como diseñadores. Por supuesto, sí, digo, esa habilidad que nadie te enseña a desarrollar, pues son Sí. pequeños como tips y contenido que te va a ayudar a entender que nadie va a querer contratar a un ermitaño, nadie va a querer Eh, contratar a un güey ahí de que en su sí, o computadora todo el alguien, día sin hablar con nadie, ¿no? sí, o alguien con mala energía, o gente que se está quejando todo el tiempo, ¿sabes? Como, esas son partes fundamentales y creo que el diseñador muchas veces se va por un lado de creer que su trabajo o su formación debe ser netamente gráfica, ¿no? Y visual, cuando hay muchas cosas detrás de eso que también deben ser tratadas y atacadas. Sí, exacto. Y está chingón el contenido de Luis. Vayan y chequenlo. La verdad que vamos a dejar los links en la descripción. Yo digo, obviamente me aventé varios episodios antes de saltar en esta entrevista, pero ya digo, te seguía de otras cosas. Y entonces ahí donde dices de que, ay cabrón, o sea, cómo las cosas que luego hacemos, uno luego piensa que nadie está viendo o que Sí, porque haces un live en Instagram y tienes 4 o 5 personas ahí viéndote y es como que, ay, nadie me pela, pero la verdad es de que llegamos a muchas cosas, no sé, llegamos a muchas partes o el alcance que tenemos muchas veces es más allá de lo que nosotros creemos. Yo creo que es el caso, por ejemplo, de los que vamos empezando a hacer contenido, pues para toda la gente que quiere hacer un cambio en su vida, ¿no? Y quiere hacer un cambio positivo desde el tema creativo, desde el tema de migrar. Entonces, pues ahí está también el contenido. Aquí está este episodio. La verdad es de que, pues digo, yo todo pinche ahí, emocionado por grabar esto contigo, mm, compadre, y la verdad es de que no sé si se nos está escapando algo de la mesa, digo, por mí, yo seguiría hablando y hablando y hablando, pero pues vamos a sigamos, sigamos. mantenerlo, keep it, ¿cómo se llama? Not simple, pero consistente, ¿no? Que haya Ujú. la suficientemente carnita, y compadre, yo creo que te voy a tener que invitar a otro episodio para seguir hablando de más y más Seguro, cosas. seguro. Pero tú dime, compadre, algo que por ahí se nos está escapando, ¿cuál es como tu conclusión de todo lo que platicamos y todo este tema de migrar y de hacerte camino en el mundo creativo? Sí, yo creo que es una construcción de día a día, ¿no? Del crecimiento de día a día, de estar preparado para lo bueno y para lo malo y de dar siempre lo mejor. Yo creo que mientras tú siempre estés pendiente de dar esa buena energía, eso sin duda de alguna manera en algún punto se te va a regresar y van a llegar buenas cosas para ti. Yo sé que esto puede sonar como muy idealista o como algo muy espiritual, ¿no? Pero yo siempre he creído en eso.
creo que ni siquiera es un tema religioso, es más de lo que nos define como personas. Yo siento que somos energía y que eso que transmitimos es lo que se va a regresar para nosotros. Y creo que es esencial al momento de emigrar o de afrontar un nuevo trabajo o de un proyecto o nuestro trato con las personas al momento de trabajar en equipo. Estar bien con nosotros, eso sin duda se va a proyectar en nuestra calidad de trabajo y en la relación con los clientes. Y por eso es algo que me gusta tocar mucho en el podcast, porque yo también tenía esos prejuicios y esa mentalidad de quejarme, y cuando me quité todos esos prejuicios y fui a terapia y descubrí la importancia de hablar y de afrontar mis miedos y mis inseguridades y mis patrones de conducta, cuando cambié todo eso, mi carrera como diseñador empezó a tomar un rumbo totalmente diferente, al punto de que pude llegar a trabajar con gente importante como Gary. La ciudad la afronto de otra manera como inmigrante acá dentro de los Estados Unidos, y New York, que sin duda pues una de las principales ciudades de los Estados Unidos. Es una ciudad complicada, pero yo siento que al tener ahora este nuevo mindset que estoy sin duda construyendo día a día, me permite afrontar las cosas de una manera y recibo la inspiración de otra manera. En Miami yo sentía que no tenía nada que me motivara, pero no era que la ciudad es poco o que la ciudad no tiene nada para ofrecer, es que yo no estaba abierto a recibir lo que tenía para ofrecer la ciudad de Miami. Y New York, como llego con otra mentalidad, New York obviamente es un bombardeo visual todo el tiempo, y, y pues recibí la ciudad desde otro punto de vista porque vine abierto a las cosas. Y man, he tenido un rush creativo. Yo tengo casi 2 años viviendo acá y mi rush creativo no ha parado. Desde que yo llegué el primer día, he tenido un rush creativo que me ha permitido, de hecho, tener ese proyecto personal que te dije en Instagram, de trabajar con gente como Gary, y otros proyectos en los que he sido involucrado acá en la ciudad de New York. He trabajado con agencias que hemos hecho cosas para clientes grandes como Foot Locker, Verizon y todo eso. Y eso sin duda después es estar abierto a las posibilidades y las ganas de trabajar. Yo creo que llegar con ese mindset es lo más importante al momento de emigrar. Y la paciencia, porque nada está garantizado. Tú llegas y llegas a explorar, a ver qué pasa, a dar lo mejor, pero bueno, al final nada está garantizado. Y cuando llegas con la experiencia, pues, perdón, digamos, con la paciencia de querer hacer las cosas, pues sin duda, el tiempo en algún punto va a jugar a tu favor, si haces las cosas bien. Perfecto. Y sí, a mí la verdad me gusta mucho la experiencia de vivir en New York. Y espero que... ¿Sabes qué me pasa? Que a veces estoy caminando y como que me veo en ciertas partes sonriendo, ¿no? O sea, como que yo voy por la ciudad y voy sonriendo. Y eso me pasaba los primeros 3, 4 meses. Y yo pensé porque, bueno, todo es nuevo y todo me sorprende, pero ya van casi 2 años y me siguen sorprendiendo las mismas calles que veo todos los días. Y cuando eso me pasa, es un momento que yo me detengo a agradecer donde estoy, lo que me rodea, y yo espero que, no, porque no tiene que ser netamente New York, pero todas las ciudades donde las personas, donde sea que viva, que se sientan a gusto, es súper importante, sentirse a gusto donde están. Y esto lo quiero decir, si no te gusta una ciudad y pasas varios, como me pasó a mí, yo estuve 5 años en Miami, si no funciona para ti, no hay ningún problema de volverte a mudar. Hay mucha gente que dice, bueno, es porque ya tengo 5 años viviendo acá, volver a empezar, no pasa absolutamente nada que vuelvas a empezar, ¿sabes? Claro, O claro, sea, claro. si tienes 25 años y pasas 5 años en una ciudad donde no te gusta y quieres volver a empezar en otra y tienes 30, sigues siendo joven para volver a empezar y volver a pasar por lo mismo. No está pasando nada. Entonces, Es increíble eso que comentas porque justo estoy por grabar un episodio justamente con un compatriota tuyo que aquí vive en Canadá y que nos conocimos por azares ahí del destino, ¿no? Pero es un señor arriba de 50 y me ujú, decía esto, nunca es tarde para volver a nunca es tarde. empezar. Y Nunca es tarde, man. está bien chingón, sé que ese episodio también le va a gustar a la gente porque va a ser como o sea, en cualquier momento puedes dar un salto a eso desconocido y volverte a emocionar y como dices, volver a sentir esa inspiración de cualquier calle o de cualquier el amanecer Mm. en algún otro país. Yo te quería preguntar si tenías alguna rutina o ritual o algo que hagas por ahí, digo, a nivel persona, a nivel creativo, ¿tienes algo así o simplemente es como si te toca, por ejemplo, sentirte cool con alguna calle que vas viendo, detenerte y como apreciar el momento?
A mí lo que me ayuda muchísimo en las mañanas y en las noches, porque bueno, después del trabajo en la oficina yo llego a seguir trabajando en Ya. casa haciendo cosas freelance, pero lo que me ayuda mucho es pasear a mis perros. Bueno, tú tienes perros, ¿cierto? Sí, de hecho ahorita estuve aquí Sí. dándole duro, entonces les mando saludos al Mo. Pero sí, yo tengo dos perritos y eso desde que los adopté ha cambiado muchísimo mi rutina y mi manera de empezar el día. Porque digamos, mi ritual en la mañana es primero pasearlos a ellos. Tengo la fortuna de vivir cerca de un parque de perros y cuando los saco a pasear es mi momento para, ¿sabes? Drenar y despejar todas esas cosas en mi mente y atacar el trabajo con mente limpia. Pasear a mis perros es sin duda digamos, mi ritual para que me ayuda mucho a atacar el trabajo de otra manera. Me relaja. Qué chingón. ¿Cómo se llaman? Catalina y Federico. Catalina y Federico, saludos Sí, a ellos también. Oye Luis, pues bueno, va para irle dando aquí el carpetazo a esto. seguro. Te agradezco mucho que hayas tomado el llamado, que hayas aceptado la invitación por tener. Eres el que inaugura mucho hábitat en Yes, YouTube, entonces aquí ya nos yes. está viendo la gente. Ay, disculpen el brillo, uno todavía no está acostumbrado a estas madres de la cámara, pero bueno, al menos ya quedó documentado todo por acá también en audio. Agradecerte, Luis. Señores, tienen un A ti. chingón aquí en la pantalla o en los audífonos. Y la verdad, compadre, te deseo lo mejor en cualquier proyecto que venga para ti. Vas a ver Igual lo para que va a ti, man. ser cosas chingonas. Vas a atacar ese proyecto de Nike, vas a verlo en un futuro no muy lejano. Eso va a Y ser. desearte todo lo mejor, compadre, con todos tus proyectos personales en la agencia, lo que traes ahí con la ropa, en tu podcast. La verdad es de que, pues ahí te voy a comprometer a grabar un segundo episodio en un Claro que tiempo sí, man. más, Cuando para quieras. estar ahí en contacto. Y pues nada, algo más que nos esté escapando por ahí, Luis. Creo que nada, men. Súper agradecido de la oportunidad. Me encanta de también empezar a un poco a llegar a gente de otros países, como gente como tú, de México y de otros países. Me encanta poder interactuar con otro punto de vista. Y pues nada, muchísimas gracias a ti por la invitación. La pasé chingón, chingón. Lo utilicé bien. No sé si lo utilicé bien, pero Lo autorizaste, chingón. ok. Pues bien, muchísimas gracias y espero que algo que hayamos dicho acá sea de beneficio para todos y estoy abierto siempre a recibir preguntas, comentarios, lo que sea. Bueno, ya dije las redes sociales, @DalenGraphics, @Dress_. Cualquier duda, pregunta que tengan, estoy abierto. Mis DMs están abiertos para que cualquier persona a la que yo pueda servir de ayuda, aquí estoy. Si me tardo en responder, es bueno, estoy ocupado o lo que sea, pero siempre intento responder a todas las preguntas y a todas las personas que me escriben. Y yo soy prueba viviente de eso, me contestó el mismo día que lo contacté, entonces, háganlo, háganlo. Exacto. Gracias, compadrito, un abrazo y pues nos escuchamos en un Igualmente. próximo episodio. Vaya, gracias. Dame un segundo, déjame nomás corto aquí, ahí está, listo, déjame Listo. también, ahí está, Déjame yo también entonces aquí el audio. ahí está. Ay, güey, a ver, Ok, listo. Ya aquí se grabó. qué chingón, a ver, pero